En el corazón de Asia, donde los rascacielos se levantan como montañas de cristal y las luces nunca se apagan, existe un poder que no figura en las noticias, ni aparece en los libros de texto. ¿Quién decide realmente el rumbo económico de estas naciones tan distintas y a la vez tan conectadas? No son los presidentes ni los ministros, ni siquiera las grandes corporaciones tecnológicas que llenan los titulares. Detrás de muchas de las decisiones que moldean el continente se encuentran unas pocas familias, dinastías cuyos apellidos abren puertas, mueven fortunas y, en silencio, controlan la dirección de países enteros. Pero, ¿cómo lograron estas familias tal influencia? ¿Por qué sus nombres, casi desconocidos para la mayoría del mundo, son pronunciados con respeto, y a veces con temor, por quienes manejan los asuntos del dinero? La historia de estas dinastías no es solo una cuestión de riqueza, sino de herencia, estrategia y poder acumulado durante generaciones. En países como Japón, Corea del Sur, China, Tailandia o Filipinas, las familias más poderosas no solo han construido empresas, sino también sistemas. Sistemas que entrelazan política, finanzas y relaciones personales hasta el punto de que es casi imposible distinguir dónde termina lo familiar y dónde empieza lo estatal. Para entenderlo, hay que remontarse a la época posterior a la Segunda Guerra Mundial. Asia era entonces un mosaico de países destruidos, colonias en proceso de liberación y economías agrícolas que apenas sobrevivían. En medio de ese caos, ciertas familias vieron una oportunidad única: reconstruir sus países, sí, pero también asegurarse de que el poder económico quedara en manos de quienes sabían administrarlo, o de quienes sabían aprovecharlo. Tomemos el caso de Japón. Tras la guerra, el país necesitaba reinventarse, y en ese proceso emergieron clanes empresariales conocidos como Keiretsu. Grupos como Mitsubishi, Sumitomo o Mitsui nacieron de antiguas redes familiares y bancarias que supieron adaptarse a las nuevas reglas impuestas por la ocupación estadounidense. Pero aunque el gobierno intentó fragmentar los antiguos monopolios, las conexiones personales entre familias de industriales, banqueros y burócratas continuaron tejiendo un entramado invisible que mantuvo el control dentro de los mismos círculos. Y aquí surge una pregunta interesante: ¿qué ocurre cuando el poder económico se hereda más que se gana? Cuando el apellido vale más que el talento, las economías pueden crecer, pero también pueden volverse vulnerables. En Japón, por ejemplo, durante la llamada década perdida, muchos comenzaron a cuestionar si las viejas estructuras familiares habían frenado la innovación. Sin embargo, al mirar hacia Corea del Sur, encontramos una historia paralela pero con matices distintos. Allí, el auge de las llamadas chaebol, conglomerados familiares como Samsung, Hyundai o LG, fue impulsado directamente por el Estado. Durante los años 60 y 70, el gobierno necesitaba industrializar el país rápidamente, y para ello se apoyó en unas pocas familias empresarias que se comprometieron a seguir las directrices nacionales. Pero el poder que se les otorgó creció más allá de lo previsto. Eritimma y Ramma. Los descendientes de aquellos fundadores controlan conglomerados que representan buena parte del Producto Interno Bruto surcoreano. Esto plantea una pregunta inevitable: ¿dónde termina la colaboración entre el Estado y la empresa? ¿Y dónde empieza la dependencia mutua? En Corea del Sur, la línea se volvió difusa. Durante décadas, la política y los negocios caminaron de la mano, a veces de manera tan cercana que las decisiones públicas parecían responder más a intereses familiares que al bien común. Y aunque pueda parecer un fenómeno moderno, el poder de las familias en Asia es mucho más antiguo. En China, el concepto de clan y linaje siempre ha sido fundamental. Durante siglos, las redes familiares determinaron el acceso al comercio, la educación y la política. Hoy, aunque el sistema comunista parezca haber roto esas estructuras, las conexiones familiares siguen siendo un factor clave para el éxito. Los llamados príncipes rojos, descendientes de los revolucionarios de mediados del siglo XX, ocupan posiciones estratégicas en empresas estatales y privadas
ejerciendo un poder tan discreto como profundo. Entonces, ¿puede hablarse realmente de meritocracia en un continente donde los lazos de sangre pesan más que los títulos universitarios? En teoría, sí. En la práctica, no siempre. La economía china, por ejemplo, está repleta de ejemplos de alianzas familiares que facilitan contratos, préstamos y permisos que otros nunca obtendrían. Lo curioso es que estas alianzas no se limitan a las fronteras del país, se extienden por toda Asia, formando un entramado transnacional que conecta familias de Hong Kong, Singapur, Taiwán y Malasia. Si miramos hacia el sudeste asiático, el patrón se repite con matices propios. En Filipinas, el poder económico se concentra en unas pocas dinastías, los Ayala, los Xi, los Tan. Sus imperios empresariales abarcan desde la banca hasta los centros comerciales y la energía. En Tailandia, las familias Charavanont o Sirivadhanabhakdi dominan sectores enteros, y aunque muchas de ellas tienen orígenes humildes o inmigrantes, especialmente de China, lograron integrarse tan profundamente en las élites locales que hoy son pilares del poder económico nacional. Pero hay algo que une a todas estas historias: el silencio. Estas familias rara vez aparecen en público. Sus nombres no suelen figurar en campañas políticas, ni conceden entrevistas. Prefieren operar desde la sombra, donde las decisiones no se votan, sino que se acuerdan en cenas privadas o en los despachos más altos de los edificios financieros. Y aquí surge otra pregunta: ¿cómo se mantiene tanto poder sin una exposición directa? La respuesta está en la discreción. La influencia no se ejerce con gritos, sino con llamadas telefónicas. No se demuestra con discursos, sino con movimientos de capital. Y sobre todo, se perpetúa a través de la educación. Los hijos y nietos de estas familias son enviados a estudiar a las mejores universidades del mundo, no solo para aprender, sino para tejer contactos internacionales que luego se convierten en alianzas estratégicas. A lo largo de los años, este ciclo de poder, educación y herencia ha creado un ecosistema casi impenetrable. Incluso los gobiernos que han intentado regularlo o romperlo terminan dependiendo de él. Porque cuando una familia controla la mitad del comercio de un país o las principales fuentes de empleo, enfrentarse a ella es como desafiar al propio sistema. Pero la pregunta más intrigante es: ¿cómo logran estas dinastías sobrevivir a las crisis económicas? Cuando los mercados caen, cuando cambian los gobiernos o cuando las revoluciones sacuden al continente, la mayoría de las empresas desaparecen. Sin embargo, estas familias resisten. Algunas incluso se fortalecen. La respuesta está en su capacidad de adaptación. Aprendieron que el poder no está solo en el dinero, sino en la información. En la segunda mitad del siglo XX, muchas de ellas diversificaron sus inversiones, se internacionalizaron y establecieron fondos familiares que les permiten operar más allá de las fronteras y las regulaciones locales. Así, mientras los ciudadanos comunes sufrían las consecuencias de las recesiones, sus fortunas se refugiaban en paraísos fiscales o en empresas con apariencia de independencia. No obstante, en los últimos años ha surgido una nueva amenaza para estas dinastías: la era digital. Con el auge de las redes sociales y la transparencia exigida por las nuevas generaciones, mantener los secretos familiares se ha vuelto más difícil. Además, las nuevas fortunas tecnológicas, empresas nacidas de la innovación más que del linaje, están empezando a desafiar su hegemonía. ¿Podrán las viejas familias mantener su poder en un mundo donde la información se mueve más rápido que la influencia? Esa es una pregunta que aún no tiene respuesta definitiva. Pero lo cierto es que, hasta hoy, sus redes de poder siguen activas, y aunque las apariencias digan lo contrario, el futuro económico de Asia sigue estando, en buena parte, en manos de unas pocas familias cuyos apellidos, pronunciados en los pasillos del poder, todavía hacen eco. Porque al final, el dinero cambia de forma, los sistemas evolucionan,
pero las estructuras invisibles, esas que se heredan más que se construyen, permanecen. Y mientras existan, seguirán definiendo el rumbo del continente más poblado del planeta. ¿Podrá algún día Asia liberarse del poder de sus linajes? ¿O simplemente cambiarán de rostro para seguir controlando, en silencio, el destino de millones de personas? Si uno observa con atención, descubrirá que el poder de estas familias no se mide solo en acciones o en propiedades, sino en la forma en que logran moldear la percepción del progreso. Son capaces de hacer que una decisión económica parezca una necesidad nacional, o que una crisis financiera se vea como una simple oportunidad para reinvertir. Pero ¿cómo logran construir ese relato? La respuesta está en la influencia que ejercen sobre los medios, la educación y, más recientemente, el mundo digital. Durante décadas, las grandes dinastías asiáticas comprendieron que controlar la narrativa era casi tan importante como controlar los bancos. En muchos casos, adquirieron participaciones en periódicos, cadenas de televisión o agencias publicitarias. Así, la información que llegaba al público era cuidadosamente filtrada, moldeada para reforzar una imagen de estabilidad, modernidad y respeto. Ninguna familia poderosa desea parecer una amenaza para su país. Prefieren presentarse como guardianes del crecimiento y la prosperidad. Pero esta apariencia es, en gran medida, una estrategia. En lugares como Singapur, por ejemplo, el poder empresarial se entrelaza con la política de una forma tan sutil que resulta difícil determinar dónde empieza la gestión pública y dónde termina la privada. ¿Es casualidad que las principales empresas del país mantengan vínculos directos con altos funcionarios? ¿O es el resultado de una estructura diseñada precisamente para mantener el control sin que parezca autoritaria? Lo interesante es que, incluso cuando surgen nuevos líderes empresariales, muchas veces su éxito depende del beneplácito de estas familias. En Tailandia, en Malasia o en Indonesia, quienes intentan abrirse camino en sectores dominados por los clanes históricos descubren rápidamente que la independencia económica tiene límites muy claros. Sin el apoyo de las familias establecidas, o al menos sin su aprobación, resulta casi imposible crecer. Y aquí aparece un fenómeno curioso. Estas familias, que parecen competir entre sí, en realidad mantienen acuerdos tácitos para no destruirse mutuamente. No se trata de alianzas formales, sino de equilibrios silenciosos. Cada una domina un territorio, un sector o una influencia específica, y a cambio evitan entrar en conflicto directo. Es un sistema de convivencia que, aunque no está escrito en ningún documento, ha permitido mantener una estabilidad aparente durante décadas. Sin embargo, esa estabilidad tiene un costo. Los pequeños empresarios, los innovadores o los emprendedores jóvenes suelen encontrarse con barreras invisibles que frenan su crecimiento. Licencias que no llegan, créditos que se niegan, normativas que cambian justo cuando alguien comienza a destacar demasiado. Es un recordatorio constante de que el poder real no está en las leyes, sino en quienes las interpretan. Pero entonces surge otra pregunta. ¿Cómo es posible que estos sistemas sigan existiendo en pleno siglo XXI, cuando la globalización, la tecnología y la educación deberían haber nivelado las oportunidades? La respuesta es más sencilla de lo que parece, porque el poder se adapta. Estas familias no se oponen al cambio, lo adoptan y lo dirigen a su favor. En la era digital, muchas de ellas invirtieron en startups, fondos de riesgo y tecnología emergente. En lugar de resistirse a la innovación, decidieron financiarla. Así, mientras el mundo celebra a los nuevos emprendedores asiáticos como símbolos del progreso, pocos notan que detrás de esas compañías están los mismos capitales familiares que llevan décadas moviendo los hilos de la región. En China, por ejemplo, varios de los grandes gigantes tecnológicos recibieron apoyo inicial de fondos con conexiones políticas y familiares. Los fundadores se convirtieron en figuras públicas, pero los verdaderos accionistas permanecieron ocultos, protegidos tras capas de inversión y sociedades anónimas.
Es un modelo de poder en la sombra que combina la agilidad del capitalismo moderno con la persistencia de las estructuras tradicionales. Y esto plantea un dilema ético y social. ¿Qué significa el mérito en un sistema donde el acceso depende de quién te respalda? ¿Puede una sociedad prosperar de manera justa si el destino de sus ciudadanos está condicionado por apellidos que llevan siglos acumulando influencia? Algunos defienden que estas familias, con todos sus defectos, han sido esenciales para la estabilidad del continente. Argumentan que su visión a largo plazo, su prudencia financiera y su sentido del deber nacional han evitado colapsos que en otras regiones del mundo fueron inevitables. Pero otros sostienen lo contrario, que el exceso de concentración económica ha frenado la competencia, ha desalentado la creatividad y ha perpetuado una desigualdad silenciosa. La realidad, como casi siempre, se encuentra en un punto intermedio. En países como Corea del Sur, los chaebol impulsaron la industrialización y crearon millones de empleos, pero también se convirtieron en un problema estructural. Los escándalos de corrupción que involucraron a altos ejecutivos y políticos demostraron que el poder, cuando se acumula demasiado, tiende a corromperse. Sin embargo, incluso tras los juicios y las reformas, esas mismas familias continúan dominando la economía. Su poder puede tambalear, pero rara vez se derrumba. Y si miramos hacia el futuro, una nueva pregunta emerge. ¿Qué ocurrirá cuando las nuevas generaciones hereden fortunas que ya no provienen del esfuerzo, sino de la administración de lo que otros construyeron? ¿Tendrán la misma ambición o caerán en la complacencia que suele acompañar a la herencia prolongada? Algunos indicios sugieren que el cambio está en marcha. Muchos jóvenes herederos asiáticos, formados en universidades extranjeras, muestran un enfoque distinto al de sus padres. Hablan de sostenibilidad, de innovación verde, de responsabilidad social. Pero, al mismo tiempo, mantienen la estructura de poder que los sostiene. Buscan un equilibrio entre la tradición y la modernidad, sin romper del todo con el sistema que los favorece. En lugares como Japón o Singapur, incluso se observa una tendencia hacia la profesionalización de la gestión. Las familias siguen siendo propietarias, pero delegan la administración en ejecutivos externos. Es una forma de conservar el control sin asumir los riesgos del liderazgo directo. Y, sin embargo, la influencia familiar nunca desaparece del todo. Simplemente cambia de rostro. Se disfraza de consejo de administración o de fundación cultural. Mientras tanto, el ciudadano común observa estos movimientos sin comprender del todo su alcance. La vida cotidiana parece ajena a las grandes decisiones financieras. Pero cada precio, cada salario y cada política fiscal está influida, directa o indirectamente, por esas estructuras invisibles. ¿Y si todo esto no fuera una coincidencia, sino un diseño cuidadosamente mantenido? ¿Y si el verdadero poder de estas familias radicara no solo en lo que poseen, sino en lo que logran hacer que los demás crean? Esa es quizá la lección más profunda del poder asiático. No se impone, se insinúa, no se muestra, se siente, como una corriente subterránea que mueve todo sin que nadie vea su origen. Y cuando por fin se intenta seguir el rastro, ya es demasiado tarde. Las conexiones, los favores y las deudas se han entrelazado tanto que resulta imposible desenredarlas sin colapsar el sistema entero. Y aquí surge la duda más inquietante de todas. ¿Podría el mundo funcionar sin estas familias? ¿O dependemos más de ellas de lo que queremos admitir? Porque si desaparecieran de un día para otro, con ellas se irían las redes que sostienen las economías, los empleos, las inversiones y hasta la confianza en los mercados. Tal vez, sin proponérselo, se han convertido en los pilares de un orden que todos critican, pero que nadie está realmente dispuesto a derrumbar. El poder, al fin y al cabo, no siempre se hereda para dominar. A veces se hereda simplemente para que nada cambie demasiado rápido. En el fondo, lo que diferencia a estas familias del resto no es únicamente el dinero, sino la visión. No piensan en años, piensan en generaciones.
Mientras la mayoría de las personas se preocupa por el presente inmediato, ellas trazan planes que se extienden durante décadas. Saben que los imperios no se construyen con prisa, sino con paciencia, alianzas y una memoria larga. Pero, ¿qué sucede cuando una nueva generación no comparte esa visión? ¿Qué ocurre cuando los herederos ya no sienten el mismo vínculo con la historia que levantó su fortuna? En muchos casos, eso se ha convertido en una fuente de conflicto interno. Las familias más antiguas de Asia han tenido que enfrentarse a disputas por la sucesión, luchas silenciosas entre hermanos, primos o incluso entre padres e hijos. No se trata solo de quién dirige una empresa, sino de quién controla el legado familiar. Y cuando las fortunas se miden en miles de millones, cada decisión se convierte en un campo de batalla. En Corea del Sur, por ejemplo, la sucesión dentro de los grandes chaebol ha provocado enfrentamientos que han llegado hasta los tribunales. Hijos desheredados, herederos acusados de evasión fiscal o abuso de poder, e incluso casos en los que la prensa ha revelado que detrás de la imagen perfecta de las familias se escondían tensiones profundas. En Japón, aunque el conflicto se maneja con más discreción, el problema es similar. Las nuevas generaciones se enfrentan al dilema de modernizar los negocios sin traicionar la tradición que los hizo fuertes. Y esto nos lleva a una cuestión más amplia. ¿Puede el poder heredado adaptarse a un mundo que ya no funciona con las mismas reglas? En el pasado, bastaba con controlar los bancos, la tierra o las fábricas. Hoy, el poder se mueve en la nube, en los datos, en los algoritmos. Las viejas estructuras familiares deben aprender a moverse en un terreno donde la herencia no garantiza el dominio. Sin embargo, muchas de ellas han demostrado una habilidad sorprendente para hacerlo. Han invertido en inteligencia artificial, biotecnología y energía renovable. Han creado fondos de capital de riesgo para no quedarse fuera de la innovación. Pero a pesar de ese impulso moderno, mantienen una esencia muy tradicional, la confianza absoluta en los lazos personales. En Asia, los contratos valen mucho, pero una promesa familiar vale más. A lo largo del continente se repite una constante, la mezcla de lo antiguo y lo nuevo. En China, los descendientes de las familias influyentes del pasado se han integrado en la estructura del poder político y económico moderno. En Indonesia y Filipinas, los grandes conglomerados siguen siendo familiares, pero sus herederos se presentan como líderes tecnológicos y filantrópicos. En Tailandia y Malasia, los clanes más poderosos patrocinan universidades, hospitales y fundaciones, presentándose como pilares de la sociedad. Pero detrás de esa imagen filantrópica se esconde una estrategia clara: asegurar su permanencia. Y aquí surge una pregunta más profunda. ¿La generosidad es una forma de redención o simplemente una herramienta de control? Las donaciones, las becas y los programas de ayuda social sirven para mejorar la vida de muchos, pero también refuerzan la posición de quienes las ofrecen. No hay caridad inocente cuando el poder depende de la gratitud colectiva. En los últimos años, las redes sociales y los medios digitales han empezado a poner bajo el foco estas dinámicas. Los jóvenes cuestionan por qué unas pocas familias concentran tanta riqueza mientras millones luchan por sobrevivir. En algunos países, ese descontento ha llevado a protestas, investigaciones y debates políticos sobre la necesidad de limitar la herencia o redistribuir la riqueza. Pero esas medidas rara vez prosperan. ¿Por qué? Porque quienes tendrían que aprobarlas están, directa o indirectamente, ligados a los mismos intereses que se quieren regular. La fuerza de estas familias no está solo en lo que poseen, sino en lo que representan: estabilidad. Y en regiones donde los cambios drásticos suelen generar miedo, la estabilidad se convierte en una moneda de poder. Por eso, cuando una economía tiembla o un gobierno se tambalea, son esas mismas familias las que aparecen como salvadoras. Ofrecen inversiones, préstamos, rescates financieros. A primera vista parecen héroes, pero en realidad cada rescate refuerza su control.
Y entonces uno se pregunta, ¿es posible romper un ciclo que se alimenta de sí mismo? Cada crisis fortalece a quienes tienen recursos para resistirla. Cada reforma termina beneficiando a quienes tienen contactos para influir en ella. En teoría, la democracia y la economía de mercado deberían impedir la concentración excesiva de poder. En la práctica, los apellidos correctos siguen marcando la diferencia. Sin embargo, no todo es inmóvil. En algunos lugares, una nueva generación de empresarios está intentando abrirse paso fuera de las estructuras tradicionales. Startups tecnológicas, empresas de energía limpia y plataformas digitales están creando nuevas fortunas que no provienen de linajes históricos. En Vietnam, en la India o en Indonesia, surgen figuras que no pertenecen a ninguna dinastía antigua. Pero incluso ellos se enfrentan al mismo dilema. Crecer demasiado rápido los convierte en amenazas, y tarde o temprano deben decidir si enfrentarse al sistema o integrarse en él. Y ahí está la paradoja. Para sobrevivir, muchos acaban uniéndose a las familias que alguna vez desafiaron. Aceptan inversiones, se fusionan, se casan con miembros de esas dinastías o ceden parte del control a cambio de protección. Lo que empieza como un acto de independencia termina reforzando el mismo orden que querían cambiar. Quizá eso explica por qué, pese a todos los cambios, el poder sigue concentrado en manos de tan pocos. En Asia, el apellido correcto sigue siendo el pasaporte más valioso. No importa cuántos títulos o talentos se acumulen. Lo que realmente abre las puertas es la pertenencia a un linaje que inspire confianza en los círculos del poder. A veces, ese poder se transmite incluso más allá de la familia directa. Los aliados de estas dinastías, socios, compadres, amigos de la infancia, forman una red tan sólida que con el tiempo se confunde con la familia misma. Es una especie de parentesco simbólico, basado no en la sangre, sino en la lealtad. En sociedades donde la confianza personal es el cimiento de todo negocio, estas relaciones son más fuertes que cualquier contrato. Y sin embargo, la historia demuestra que ningún poder es eterno. La pregunta no es si estas familias caerán, sino cuándo. Las presiones sociales, la transparencia digital y las crisis globales están cambiando las reglas del juego. Pero lo fascinante es que, incluso cuando una dinastía parece desaparecer, otra surge para ocupar su lugar. Es como si el sistema siempre encontrara una forma de regenerarse. ¿Será que el poder, como la energía, nunca se destruye, solo se transforma? Tal vez la verdadera esencia de estas familias no sea su riqueza material, sino su capacidad para adaptarse al cambio. Han sobrevivido guerras, revoluciones y transformaciones tecnológicas. Cada vez que el mundo intenta desplazarlas, ellas encuentran un modo de reinventarse. Y mientras el resto del planeta observa con asombro el auge económico asiático, pocos comprenden que ese auge tiene raíces mucho más antiguas. Raíces que se hunden en historias de migración, comercio, tradición y supervivencia. Raíces que no solo sostienen economías, sino también formas de pensar. En el fondo, el poder en Asia no es solo una cuestión de dinero, sino de continuidad. Las familias que dominan el continente no buscan la gloria inmediata, buscan permanecer. Mantener vivo un nombre, una red, una influencia que trascienda generaciones. Y lo hacen con una mezcla de disciplina, prudencia y cálculo que pocos en el resto del mundo logran igualar. Pero, ¿qué ocurre cuando ese mismo deseo de permanencia se convierte en una trampa? ¿Qué pasa cuando la necesidad de conservar el poder impide el cambio necesario para avanzar? Esa es la gran contradicción del sistema. Su fuerza y su debilidad son la misma cosa. La estabilidad que garantiza su éxito es también la que limita su evolución. Quizá, en última instancia, esa sea la verdadera historia del poder en Asia. Un equilibrio constante entre tradición y transformación, entre la herencia y el riesgo. Un juego silencioso en el que el tiempo siempre está del lado de quienes saben esperar. A medida que el siglo XXI avanza,
El escenario asiático se convierte en un tablero más complejo. Las reglas ya no las dicta un solo país ni una sola élite, sino un conjunto de intereses que se entrecruzan entre fronteras, mercados y culturas. Sin embargo, las familias que dominan estas economías han aprendido que el verdadero control no reside únicamente en la riqueza acumulada, sino en la capacidad de influir sin ser vistas. El poder que no se muestra, pero se siente. El poder que no se proclama, sino que se ejerce desde la sombra. Y esto plantea una nueva pregunta. ¿Cómo se perpetúa una dinastía en la era de la transparencia? Las redes sociales, los medios digitales y los movimientos ciudadanos han cambiado la forma en que la gente percibe el poder. La opulencia, que antes era símbolo de respeto, ahora puede convertirse en motivo de crítica. Por eso, muchas de estas familias han optado por un perfil más discreto. Sus nombres rara vez aparecen en las portadas. Prefieren actuar a través de fundaciones, consejos o empresas con identidades corporativas que disimulan los lazos familiares. En países como Singapur o Hong Kong, las fortunas más grandes están ligadas a grupos empresariales que se presentan como instituciones modernas, con estructuras profesionales y auditorías impecables. Pero, si se sigue el rastro, casi siempre se llega a una familia que lleva décadas manejando los hilos desde atrás, y aunque sus miembros rara vez conceden entrevistas, su influencia se percibe en cada decisión que afecta a la economía nacional. A veces, la clave está en la educación. Las dinastías asiáticas comprenden que el conocimiento es poder, y no solo lo aplican en sus empresas, sino también en la formación de sus herederos. Los envían a estudiar a universidades de élite, no solo para obtener títulos, sino para establecer redes. En esos entornos, los futuros líderes del mundo se conocen, se casan, crean alianzas y tejen amistades que más adelante se convertirán en conexiones políticas o financieras. Así, el poder se renueva sin necesidad de imponerse. En China, los descendientes de los altos funcionarios del pasado revolucionario, los llamados príncipes rojos, siguen ocupando cargos estratégicos en empresas estatales o privadas. Aunque públicamente se habla de meritocracia, las conexiones familiares continúan siendo determinantes. Es una estructura que se disfraza de modernidad, pero conserva la esencia del linaje. En Filipinas, la situación tiene otro matiz. Allí, las familias más ricas no solo dominan los negocios, sino también la política. Algunos apellidos se repiten una y otra vez en las listas electorales, alternando cargos entre hermanos, hijos y primos. Es un sistema casi feudal en el que el poder económico se traduce directamente en poder político. Y cuando la misma familia controla tanto los votos como los bancos, la democracia se vuelve una ilusión. Tailandia, por su parte, ofrece un ejemplo de cómo el poder familiar puede adaptarse incluso a las tensiones sociales más fuertes. Las élites económicas mantienen relaciones cercanas con la monarquía y con sectores del ejército, asegurando que, sin importar los cambios de gobierno, sus intereses permanezcan a salvo. La estabilidad del país, muchas veces vista desde fuera como un milagro, es en realidad el resultado de equilibrios cuidadosamente negociados entre linajes poderosos. Pero este modelo no está exento de riesgos. En algunos momentos, la concentración del poder familiar ha provocado estallidos de descontento. Los ciudadanos, al darse cuenta de que el progreso económico no siempre se traduce en bienestar general, comienzan a exigir cambios. Sin embargo, las familias saben cómo responder. No lo hacen con violencia ni represión, sino con gestos calculados. Aumentan salarios, financian proyectos sociales o invierten en infraestructura pública. De esa manera, desactivan la protesta y refuerzan su imagen de benefactores. Es una estrategia tan eficaz como antigua. Mantener el control no mediante la fuerza, sino mediante la gratitud. Crear la sensación de que la estabilidad y la prosperidad dependen de su existencia. Y, en muchos sentidos,
Eso se convierte en una profecía que se cumple sola. Sin esas familias, el sistema colapsaría. Con ellas, sigue funcionando, aunque no siempre de forma justa. La historia demuestra que las estructuras más duraderas no son las que se imponen, sino las que logran convencer. Y las familias que dominan Asia entendieron eso hace generaciones. Por eso su poder ha sobrevivido a revoluciones, dictaduras y reformas. Su secreto no es la acumulación de dinero, sino la habilidad para ser indispensables. Sin embargo, los tiempos están cambiando. El auge de la tecnología, la inteligencia artificial y la economía digital está creando una nueva clase de poder. Empresas fundadas por jóvenes visionarios están transformando la forma en que se produce y se consume. Plataformas de comercio electrónico, redes sociales y servicios financieros digitales están reemplazando a los antiguos sectores industriales. Y muchas de las viejas familias ven en esto una amenaza directa. Pero, fieles a su naturaleza, no combaten la amenaza frontalmente. La compran. Invierten en las startups más prometedoras, financian sus rondas de capital, adquieren participación sin interferir en la gestión. A los ojos del público, parece que las nuevas generaciones están cambiando el mundo. Pero en los consejos de administración, los apellidos de siempre siguen presentes. El sistema se actualiza, pero no cambia su esencia. Y aquí aparece otra pregunta. ¿Qué pasa cuando la innovación también se vuelve parte del poder establecido? ¿Puede un sistema seguir avanzando si el cambio se convierte en una herramienta de control? La historia de Asia parece responder que sí. El progreso no ha destruido el poder de las familias, solo lo ha refinado. Hoy, sus fortunas están en criptomonedas, fondos de inversión y empresas tecnológicas, pero la lógica sigue siendo la misma: mantener la influencia y asegurar la continuidad del linaje. Mientras tanto, millones de personas observan el crecimiento económico de Asia con admiración. Se habla de milagros financieros, de avances industriales, de sociedades que pasaron de la pobreza a la riqueza en una sola generación. Pero rara vez se menciona que, detrás de cada milagro, hay un grupo reducido que dirige el proceso. No lo hacen por altruismo, sino porque el éxito nacional también garantiza su éxito personal. Y cuando se analiza con más detalle, aparece una constante inquietante. Las economías más dinámicas del continente también son las más desiguales. A pesar del crecimiento, la brecha entre las grandes fortunas y la población común sigue ampliándose. En ciudades como Shanghái, Seúl o Manila, los rascacielos de lujo se alzan a pocos metros de barrios donde las oportunidades son escasas. Esto plantea una duda inevitable. ¿Puede una sociedad sostenerse cuando el progreso se concentra en tan pocas manos? ¿Cuánto tiempo puede durar un sistema que promete movilidad social, pero en el fondo la restringe? Algunos economistas sostienen que el poder familiar, aunque desigual, ha proporcionado una base sólida para el desarrollo. Dicen que, sin esas estructuras, Asia no habría avanzado con tanta rapidez. Otros advierten que esa misma concentración es una bomba de tiempo, que, tarde o temprano, la nueva generación, más educada y más conectada, exigirá un cambio real. En este punto, la historia parece girar sobre sí misma. Lo que alguna vez fue una ventaja, la lealtad, la jerarquía, la continuidad familiar, puede convertirse en el obstáculo que impida el siguiente salto evolutivo. Pero las familias poderosas no ignoran esa amenaza. Se están preparando. Financian proyectos educativos, apoyan a jóvenes emprendedores, promueven causas sociales, buscan mostrarse como aliadas del cambio para evitar convertirse en su blanco. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen en voz baja sigue sin respuesta. ¿Puede haber un nuevo comienzo sin que caigan los viejos cimientos? Porque mientras los apellidos sigan siendo el principal motor del poder, el juego seguirá siendo el mismo, aunque cambien las piezas. Quizá por eso, cuando se habla del milagro asiático, conviene recordar que detrás de cada historia de éxito hay una trama familiar, una red tejida con paciencia,
secretos y decisiones tomadas lejos del escrutinio público. Y aunque el futuro parezca pertenecer a los jóvenes innovadores, la verdad es que el pasado nunca se ha ido. Sigue ahí, silencioso, observando, asegurándose de que el poder permanezca donde siempre ha estado, en manos de quienes entienden que el control no se conquista, se hereda. ¿Será posible romper ese ciclo alguna vez? ¿O es precisamente ese ciclo lo que mantiene en pie la identidad del continente? Porque tal vez, sin esas familias, Asia no sería lo que es, pero con ellas, su destino seguirá siendo un misterio cuidadosamente guardado. A medida que los años avanzaron, las dinastías familiares que controlaban el comercio en Asia aprendieron algo fundamental. El poder no se conserva solo con dinero, sino con silencio. La discreción se convirtió en su mayor escudo. No necesitaban aparecer en los titulares ni figurar en los informes financieros públicos. Su influencia se movía en los márgenes, entre acuerdos privados y favores políticos. Pero, ¿cómo es posible mantener tanto poder durante tanto tiempo sin que el público lo note? La respuesta es sencilla y a la vez inquietante. Porque el poder verdadero no necesita reconocimiento, solo continuidad. En muchos países del continente, los apellidos de estas familias estaban tan entrelazados con la estructura del Estado que ya era difícil separar el interés público del privado. En lugares como Filipinas, Tailandia o Corea del Sur, bastaba con observar quiénes eran los grandes benefactores de las campañas políticas, o quiénes estaban detrás de las principales cadenas de distribución y de los bancos más influyentes. Pero, ¿acaso la política estaba realmente separada de los negocios? O más bien, ¿eran los negocios los que dictaban las reglas del juego político? A finales del siglo XX, cuando Asia comenzaba a transformarse en el motor económico del mundo, los clanes familiares vieron una oportunidad. Mientras en Occidente las corporaciones se volvían impersonales, en Asia el apellido seguía siendo una marca de confianza. Los ciudadanos preferían comprar productos de una empresa familiar reconocida que de una marca extranjera sin rostro. Aquello era más que una estrategia de marketing, era un reflejo cultural, una herencia de siglos en los que el apellido representaba honor, estabilidad y continuidad. Sin embargo, este sistema tenía un lado oscuro. En los pasillos del poder, las conexiones familiares aseguraban contratos, monopolios y concesiones. Muchos gobiernos dependían del dinero de esas familias para mantener sus programas, y esas familias, a su vez, dependían del favor político para seguir expandiéndose. Era un círculo cerrado del que pocos podían escapar. Y entonces surge otra pregunta: ¿cuánto poder es demasiado poder? La respuesta llegó en momentos de crisis. En Indonesia, durante el colapso financiero de 1997, se reveló que unas cuantas familias controlaban casi toda la economía nacional. Cuando la moneda se desplomó y los bancos comenzaron a quebrar, la población descubrió que sus ahorros, sus empleos y sus alimentos dependían de los mismos apellidos. Aquello generó un resentimiento profundo que cambió la historia política del país. Pero en otros lugares, el sistema no solo sobrevivió, sino que se fortaleció. En Corea del Sur, por ejemplo, los grandes conglomerados familiares, conocidos como chaebols, como Samsung, Hyundai o LG, se convirtieron en símbolos del progreso nacional. El gobierno los protegía, la población los admiraba y sus líderes se movían como monarcas modernos. Pero, ¿qué sucede cuando una nación entera se construye sobre el poder de unas pocas familias? La innovación puede florecer, sí, pero también el control. Estos conglomerados no solo fabricaban tecnología o automóviles, también financiaban universidades, bancos, medios de comunicación y fundaciones culturales. Su influencia era tan profunda que moldeaban la forma en que los ciudadanos pensaban, consumían e incluso soñaban. Y lo más curioso era que esa influencia no siempre se percibía como algo negativo. Muchos coreanos veían a estas familias como un orgullo nacional, un ejemplo de disciplina y visión. Sin embargo, detrás del éxito existía un problema silencioso.
la concentración del poder económico en manos de muy pocos. El patrón se repetía en distintos países, con matices culturales, pero con el mismo trasfondo. En Tailandia, el comercio minorista estaba dominado por un puñado de clanes de origen chino. En Filipinas, los nombres de las familias más ricas se repetían en los directorios de los bancos, las cadenas de televisión y los centros comerciales. Y en Malasia, los vínculos entre el poder político y las fortunas empresariales eran tan estrechos que a veces resultaba imposible saber dónde terminaba uno y comenzaba el otro. Pero lo más fascinante era cómo estas familias lograban adaptarse a cualquier cambio. Cuando un gobierno caía, ellas ya tenían contacto con el siguiente. Cuando el mercado se transformaba, ellas ya habían diversificado sus negocios. Su poder no se basaba solo en el dinero, sino en el conocimiento. Sabían leer los movimientos del mundo antes de que ocurrieran. Sabían cuándo retirarse y cuándo invertir. Sabían, sobre todo, cómo mantener el control sin parecer que lo tenían. Algunos analistas comenzaron a hablar de un capitalismo familiar asiático, un modelo que combinaba la tradición con la modernidad, el respeto a la jerarquía con la ambición global. Pero, ¿era sostenible ese modelo en un mundo cada vez más transparente y digitalizado? ¿Podían seguir manejando economías enteras sin que el público lo notara? La respuesta parecía depender de su capacidad para transformarse sin perder su esencia. En el siglo XXI, las nuevas generaciones de estas familias enfrentaron un dilema. Algunos querían mantener el legado de sus antepasados, mientras que otros preferían abrir los negocios a la inversión extranjera y profesionalizar la gestión. Era una tensión constante entre el pasado y el futuro, entre la tradición y la globalización. Pero una cosa seguía siendo cierta: el apellido aún tenía peso. Mientras tanto, la prensa internacional comenzaba a fijarse en ellos. Artículos hablaban de cómo los magnates asiáticos estaban moldeando la economía mundial, comprando empresas en Europa, invirtiendo en tecnología estadounidense y expandiendo sus redes por África. Pero detrás de esas cifras seguía latente la pregunta más incómoda de todas: ¿qué precio paga una sociedad cuando su destino económico está en manos de unos pocos? En algunos casos, la respuesta era visible: desigualdad, falta de competencia y corrupción. En otros, el sistema funcionaba con sorprendente eficacia, impulsando el desarrollo y la estabilidad. Quizás la clave no estaba en eliminar a estas familias del poder, sino en entender cómo equilibrar su influencia con los intereses del pueblo. Un profesor de economía en Singapur resumió el dilema en una frase que luego se haría famosa: las familias controlan Asia no porque tengan el dinero, sino porque saben cómo crear dependencia. Y esa dependencia no era solo financiera, era cultural, política y emocional. Las generaciones crecían confiando en los mismos apellidos, comprando sus productos, admirando sus logros, temiendo su caída. ¿Podría alguna vez Asia romper ese ciclo? ¿O era parte inseparable de su identidad económica y social? A veces, los países que intentaban romperlo terminaban volviendo al mismo punto, porque las redes de influencia eran tan profundas que ni las revoluciones ni las crisis lograban desmantelarlas del todo. En definitiva, las familias que dominaban Asia no eran solo un grupo de empresarios, eran guardianes de una herencia invisible, arquitectos de un sistema que había logrado sobrevivir a guerras, colonizaciones, crisis y modernización. Y tal vez, mientras el resto del mundo veía en ellas un misterio, ellas solo estaban haciendo lo que siempre habían hecho: asegurarse de que su apellido siga significando poder. Pero todavía falta entender cómo se tejieron esas redes en el plano internacional, cómo pasaron de ser comerciantes locales a influir en la política mundial. Porque lo que empezó como una historia de familias, pronto se convirtió en la historia del propio continente. Y lo más inquietante es que, quizás sin darnos cuenta, todos seguimos viviendo bajo su sombra.
Cuando el siglo XXI comenzó a desplegar sus primeras transformaciones tecnológicas y financieras, las familias dominantes de Asia se encontraron ante un nuevo tipo de desafío. Ya no se trataba de proteger fábricas, bancos o tierras, sino de conquistar un territorio mucho más escurridizo, el digital. Internet estaba reconfigurando la manera en que se movía el dinero, la información y la influencia. Y aunque algunos creyeron que este nuevo mundo rompería con los viejos sistemas de poder, las dinastías familiares demostraron una vez más su capacidad para adaptarse. ¿Podría un apellido centenario sobrevivir en un mundo de algoritmos y criptomonedas? Muchos pensaron que no. Sin embargo, los mismos valores que habían sostenido su poder, la lealtad interna, la visión a largo plazo y el control de las conexiones, se convirtieron en ventajas dentro del caos digital. En países como China, por ejemplo, las familias que antes dominaban el comercio físico comenzaron a invertir en plataformas tecnológicas, redes sociales y empresas de datos. Algunas incluso financiaron la creación de sistemas de pago electrónico mucho antes de que se volvieran populares en Occidente. Pero el cambio no fue solo económico, fue cultural. Estas familias comprendieron que en la era digital el poder no dependía tanto del dinero, sino de la atención. Y la atención, como pronto descubrirían, era un recurso aún más valioso y más difícil de controlar. Así, mientras los gobiernos trataban de regular las nuevas plataformas, los clanes empresariales ya habían encontrado la manera de utilizarlas a su favor. En Corea del Sur, por ejemplo, los descendientes de los fundadores de los grandes conglomerados comenzaron a invertir en entretenimiento, cine y música. El auge del fenómeno cultural conocido como Hallyu, la ola coreana, no fue un accidente. Detrás de los grupos musicales y de las series televisivas, había estructuras empresariales familiares que entendieron algo esencial. Dominar la cultura es otra forma de dominar la economía. Cuanto más crecía la influencia cultural del país, más se expandían sus marcas tecnológicas y su prestigio internacional. En Japón, el modelo fue distinto. Allí, las viejas familias empresariales conocidas como keiretsu adoptaron un perfil más discreto, pero igualmente efectivo. Invirtieron en innovación sin perder su enfoque tradicional de cooperación entre bancos, industrias y gobiernos. El resultado fue una economía sólida, pero también jerárquica, donde el respeto por la herencia familiar seguía guiando las decisiones más importantes. Sin embargo, el país que más transformó el equilibrio de poder fue China. En cuestión de 2 décadas, el gobierno impulsó un modelo económico en el que la riqueza privada creció a un ritmo vertiginoso, pero siempre bajo la mirada atenta del Estado. Las familias adineradas que lograron prosperar en ese entorno entendieron una regla no escrita. Podían crecer, siempre y cuando no amenazaran el poder político. Y así surgió un nuevo tipo de dinastía, la del empresario que aparenta independencia, pero que mantiene vínculos estratégicos con los centros de decisión del país. ¿Dónde termina el poder económico y empieza el control político? Esa pregunta se volvió cada vez más difícil de responder. Algunos analistas señalaron que el verdadero genio de estas familias no era su capacidad de generar riqueza, sino su habilidad para moverse en esa frontera ambigua, donde el dinero y la influencia se confunden. Sabían cuándo acercarse y cuándo retirarse, cuándo hablar y cuándo desaparecer. En el sudeste asiático, la historia tomó un rumbo diferente. En países como Filipinas, Tailandia y Malasia, las familias empresariales supieron combinar su herencia comercial con una estrategia más emocional. Patrocinaban universidades, donaban a hospitales, financiaban obras públicas. La gente las veía como benefactoras, no como oligarquías, y ese afecto popular era su mayor escudo. Cuando surgían acusaciones de corrupción o de abuso de poder, bastaba recordar las becas, las donaciones o las campañas solidarias. Así, el relato de los ricos que ayudan al país se consolidó como una narrativa poderosa, difícil de desmontar.
Pero había otra pregunta que pocos se atrevían a plantear abiertamente. ¿Qué pasaría si una sola generación rompiera el pacto de silencio? Si uno de esos herederos decidiera contar la verdad sobre cómo se manejaban los acuerdos, las inversiones y las conexiones que habían sostenido durante décadas el poder de su familia. Algunas historias así empezaron a emerger en libros y documentales. Sin embargo, casi todas terminaban con un mismo desenlace: el silencio. El poder, como la sombra, se disuelve cuando se ilumina demasiado. A medida que las décadas avanzaban, una nueva amenaza empezó a inquietar a estas dinastías: la pérdida de control sobre las nuevas generaciones. Los hijos y nietos, educados en universidades extranjeras y acostumbrados a la inmediatez digital, ya no veían el mundo con los mismos ojos. Algunos querían transformar los negocios familiares en corporaciones modernas, abrirlos a accionistas externos, profesionalizar la gestión. Otros, en cambio, querían alejarse por completo, dedicarse al arte, la política o la tecnología. Y en medio de esa tensión generacional, el sistema que había funcionado durante siglos comenzó a mostrar sus primeras grietas. Aún así, el instinto de supervivencia de estas familias seguía siendo asombroso. Cuando la globalización amenazó con dispersar el poder, ellas respondieron con alianzas internacionales. Cuando la digitalización cambió las reglas del comercio, ellas invirtieron en innovación. Cuando la pandemia alteró la economía mundial, ellas fueron las primeras en adaptarse. Parecía que cada crisis era una oportunidad más para reforzar su dominio. Pero el verdadero peligro no provenía del exterior, sino del interior. La concentración del poder económico en pocas manos generó tensiones sociales cada vez más evidentes. En algunos países, la desigualdad alcanzó niveles alarmantes. La clase media empezó a resentirse, y las nuevas generaciones comenzaron a cuestionar el sistema. Si el progreso solo beneficiaba a unos cuantos, ¿era realmente progreso? Mientras tanto, el discurso oficial seguía exaltando el espíritu familiar, la lealtad, la tradición. Y es cierto que en parte ese modelo había impulsado la estabilidad del continente, pero también había creado una red invisible de dependencias difíciles de romper. Muchas de las pequeñas y medianas empresas debían su supervivencia a las grandes corporaciones familiares. Los bancos estaban entrelazados con las mismas estructuras de poder. Incluso los medios de comunicación dependían de la publicidad de esas empresas. Así, la pregunta se volvía inevitable. ¿Puede una sociedad ser verdaderamente libre si su economía pertenece a unos pocos apellidos? Algunos economistas respondían que sí, que mientras el sistema generara empleo y crecimiento, no importaba quién tuviera el control. Otros, en cambio, advertían que esa concentración era una bomba de tiempo, una forma de feudalismo moderno disfrazada de progreso. Lo cierto es que las familias más poderosas del continente habían aprendido a adaptarse a todos los escenarios: el colonialismo, las guerras, las dictaduras, las democracias, las crisis financieras y las revoluciones digitales. Pero su permanencia no se debía solo a la suerte o a la inteligencia. Había algo más profundo, una comprensión casi instintiva de cómo funciona el ser humano. Sabían que el miedo, la lealtad y la necesidad de pertenecer son fuerzas más poderosas que cualquier ley económica, y con eso bastaba para sostener un imperio. Sin embargo, el futuro ya no parecía tan predecible. Las nuevas formas de riqueza, como las criptomonedas, la inteligencia artificial o las economías descentralizadas, prometían desafiar el poder tradicional. Pero ¿podría la tecnología realmente romper las estructuras que llevaban siglos en pie? ¿O simplemente las reemplazaría con otras, igual de concentradas, pero bajo un nuevo nombre? Mientras esa duda se extendía, las familias continuaban moviendo sus piezas con la misma calma de siempre. Invertían en startups, compraban tierras, financiaban universidades y participaban en foros internacionales.
Su estrategia no era dominar el presente, sino asegurarse un lugar en el futuro. Y, como en toda buena historia de poder, no necesitaban ganar todas las batallas, solo las decisivas. A veces, las dinastías más influyentes no son las que más ruido hacen, sino las que mejor saben cuándo quedarse quietas. Porque en el juego del poder, el silencio no es ausencia, es una estrategia. Y Asia, más que ningún otro continente, ha perfeccionado el arte de callar mientras el mundo observa sin entender del todo lo que ocurre. Pero el relato aún no ha terminado. Porque bajo la superficie de los grandes nombres, los templos de cristal y los millones que se mueven cada segundo, algo empieza a cambiar. Una nueva generación observa a sus mayores y se pregunta si el legado que heredarán será una bendición o una carga. Y en esa pregunta, quizás, se esconde el principio del fin de un ciclo que ha definido el destino de todo un continente. En el corazón de las grandes ciudades asiáticas, Tokio, Seúl, Shanghái, Bangkok, Yakarta, el brillo de los rascacielos oculta historias que no aparecen en los periódicos. Tras esas fachadas de cristal, donde los nombres de las corporaciones se iluminan en lo alto, operan linajes que llevan siglos tejiendo su poder. Lo que comenzó como un puñado de comerciantes visionarios se convirtió en una red tan compleja que incluso hoy nadie puede trazarla por completo. Pero ¿cómo se llegó hasta aquí? ¿Cómo lograron unas cuantas familias pasar de vender arroz o seda a manejar los hilos de economías enteras? La respuesta se remonta a una época en la que Asia todavía estaba marcada por la pobreza y la reconstrucción. Tras la Segunda Guerra Mundial, muchos países del continente quedaron devastados. Japón, Corea, China y buena parte del sudeste asiático tuvieron que empezar desde cero. Y en ese vacío, las familias que ya contaban con capital, educación y conexiones políticas vieron una oportunidad única. No solo reconstruyeron fábricas, sino también estructuras de poder. Mientras el pueblo trataba de sobrevivir, ellos planificaban el futuro. Durante los años 50 y 60, en Corea del Sur, el gobierno incentivó la creación de conglomerados familiares para acelerar el desarrollo industrial. Lo que comenzó como una política económica se transformó, sin que nadie lo advirtiera, en un sistema casi feudal moderno. Los chaebols, como Samsung o Hyundai, no eran simples empresas, eran imperios dentro de un país. Y lo curioso es que muchos surcoreanos, en lugar de oponerse, se sintieron orgullosos de ellos. Porque esos nombres representaban la nueva Corea, la que se levantaba de la guerra y demostraba al mundo que podía competir con las potencias occidentales. Sin embargo, esa admiración también trajo dependencia. El éxito del país se volvió inseparable del éxito de sus familias más poderosas. Y esa interdependencia, aunque rentable, generó un dilema moral. ¿Cómo castigar los abusos o los fraudes si el castigo puede hundir la economía nacional? Esa fue la pregunta que muchos gobiernos evitaron responder durante décadas. En Japón, el modelo fue más silencioso, pero igual de efectivo. Las familias empresariales que habían dominado el país antes de la guerra se reagruparon bajo nuevas estructuras. Surgieron los keiretsu, alianzas entre bancos y empresas controladas por clanes familiares que actuaban en conjunto. En apariencia, Japón era un ejemplo de modernidad y eficiencia, pero bajo esa superficie, las decisiones seguían tomándose en los mismos círculos cerrados. Todo se negociaba en privado: fusiones, precios, contratos estatales. Y aunque el país prosperaba, la sensación de que el sistema favorecía siempre a los mismos se hizo cada vez más evidente. Mientras tanto, en China, la historia tomaba un rumbo completamente distinto. Tras la Revolución Comunista, las grandes familias perdieron su poder económico. Pero con la apertura de mercado en los años 80, una nueva generación de empresarios surgió, muchos de ellos descendientes de los antiguos comerciantes. Aprendieron rápido las reglas del capitalismo, pero las adaptaron a la mentalidad china. El negocio no se trataba solo de dinero, sino de relaciones. Los contactos adecuados, el famoso
Guangxi, podían abrir puertas que ni el dinero ni las leyes podían tocar. Y fue así como se formó una nueva aristocracia económica, más discreta, más pragmática, pero igualmente poderosa. En el sudeste asiático, los clanes de origen chino dominaron el comercio, las importaciones, la banca y la industria ligera. En países como Tailandia, Malasia o Filipinas, su influencia se extendió más allá de la economía. Muchos financiaron campañas políticas, controlaron medios de comunicación y establecieron fundaciones benéficas que reforzaban su imagen pública. La población los veía como pilares del progreso nacional, sin sospechar que tras ese éxito se escondía un entramado de acuerdos familiares que decidían qué empresas podían crecer y cuáles se quedarían al margen. Pero lo más fascinante era que esas redes no se mantenían solo por codicia o estrategia, sino por tradición. En Asia, la familia es la unidad central de la sociedad. La lealtad al apellido está por encima del individuo. Esa mentalidad, trasladada al mundo empresarial, generó estructuras de poder difíciles de romper. No importaba si el mercado cambiaba, si los gobiernos caían o si llegaban nuevas tecnologías. Mientras la familia permaneciera unida, el negocio sobrevivía. Sin embargo, con la llegada del nuevo milenio, algo comenzó a fracturarse. Las nuevas generaciones crecieron en un mundo más globalizado, donde el prestigio familiar ya no garantizaba respeto, y donde el poder económico debía justificar su legitimidad ante una sociedad más consciente. Jóvenes herederos empezaron a cuestionar el sistema que habían heredado. Algunos querían transformar las empresas familiares en corporaciones más transparentes. Otros se rebelaron por completo, vendieron sus participaciones o se marcharon del país. Y en medio de ese cambio, surgió una nueva pregunta. ¿Qué ocurre cuando los herederos ya no quieren heredar? Las fortunas que habían resistido durante generaciones comenzaron a fragmentarse. En algunos casos, los conflictos internos llevaron a la ruina de imperios que parecían intocables. Pero en otros, la sangre joven trajo innovación. Se abrieron al mundo digital, invirtieron en tecnología verde, criptomonedas o inteligencia artificial. En China, por ejemplo, varias de las mayores fortunas tecnológicas pertenecen a descendientes de familias que ya eran influyentes antes de la era digital. La diferencia es que ahora el poder se ejerce de otra manera. Ya no se trata solo de controlar fábricas o tierras, sino de dominar los datos. La información se ha convertido en el nuevo oro, y las familias que lo entendieron primero fueron las que lograron posicionarse a la cabeza del cambio. Pero incluso en este nuevo escenario, la lógica del apellido sigue viva. Los grandes magnates digitales tienen hijos que estudian en las mejores universidades del mundo, listos para continuar el legado. Los vínculos con el poder político siguen existiendo, aunque se presenten bajo un rostro más moderno. Las fundaciones familiares, las donaciones filantrópicas y las inversiones sociales son, en realidad, nuevas formas de mantener la influencia. Sin embargo, hay una pregunta que comienza a rondar cada vez más en las conversaciones discretas de los analistas y economistas. ¿Qué pasará cuando el ciclo se rompa? Porque por primera vez en siglos existe una posibilidad real de que el poder deje de ser hereditario. Las nuevas tecnologías, los movimientos sociales y la creciente demanda de transparencia están desafiando las viejas estructuras. Las generaciones jóvenes no quieren depender de apellidos ni de linajes. Quieren construir su propio destino. Aún así, el peso de la historia es difícil de sacudir. En muchas naciones asiáticas, el respeto por la tradición sigue siendo un valor central, y mientras ese respeto exista, los apellidos seguirán teniendo poder. Porque en el fondo, la gente no solo confía en las instituciones, confía en las familias que las representan. Confía en los nombres que llevan décadas, a veces siglos, cumpliendo un papel invisible pero constante en la sociedad. Tal vez por eso, cuando una crisis sacude a una nación asiática, las miradas no se dirigen solo al gobierno, sino también a los grandes clanes empresariales. Se espera de ellos no solo riqueza, sino estabilidad.
Se les exige responsabilidad moral, aunque no estén obligados a tenerla. Y esa expectativa, paradójicamente, los mantiene firmes. Porque mientras el pueblo crea que esas familias son necesarias, ellas seguirán siéndolo. Pero, ¿hasta cuándo podrá sostenerse ese pacto silencioso? ¿Qué ocurrirá cuando la confianza empiece a quebrarse? La historia reciente sugiere que nada dura para siempre, ni siquiera los imperios familiares más sólidos. Sin embargo, si algo ha demostrado Asia a lo largo de los siglos, es que sus estructuras de poder no desaparecen, se transforman, se adaptan al tiempo, cambian de forma, pero nunca dejan de existir. Quizás el verdadero misterio no sea cómo estas familias llegaron al poder, sino cómo han logrado mantenerse invisibles mientras lo ejercen. Y esa invisibilidad, más que una estrategia, parece un arte heredado de generación en generación. Un arte que consiste en entender que el poder más fuerte no es el que se impone, sino el que se oculta detrás del orden cotidiano, moviendo el mundo sin que el mundo lo note. En los pasillos silenciosos de los rascacielos de Hong Kong, un rumor ha persistido durante décadas, que unas pocas familias deciden el rumbo de todo el continente. No son políticos, ni reyes, ni magnates solitarios. Son dinastías, auténticas dinastías modernas, que sin portar coronas, gobiernan con la sutileza de una mirada o con la firma en un contrato. Pero ¿cómo logran mantener ese poder? ¿Cómo se construye una red que abarca tanto la banca, la energía, la tecnología y hasta los medios de comunicación? La historia empieza hace más de un siglo, cuando el comercio en Asia se tejía a través de los puertos coloniales. En ese entonces, los apellidos empezaron a adquirir un peso especial. Eran nombres que se repetían en documentos de importación, en escrituras bancarias y en listas de accionistas de empresas que nacían con la promesa de moldear el futuro. En Filipinas, los Xi; en Hong Kong, los Li; en Indonesia, los Wijaya; en Japón, los Mitsui y los Sumitomo. Y todos compartían algo: el dominio de sectores esenciales y la capacidad de influir, sin que casi nadie pudiera verlo. Durante generaciones, estas familias entendieron una verdad fundamental: el poder no reside en lo que se muestra, sino en lo que se controla sin ser visto. No necesitaban aparecer en los medios, bastaba con poseerlos. No hacía falta ser primer ministro, era suficiente con financiar su campaña. Pero, ¿cómo se transmite ese poder? ¿Cómo se mantiene viva una red tan compleja sin desmoronarse ante los cambios políticos, las crisis económicas o los nuevos competidores globales? La respuesta está en una palabra: continuidad. Mientras en Occidente muchas fortunas se dispersaban por divisiones familiares o malas decisiones, en Asia se cultivaba la noción de herencia estructurada. No se trataba solo de dejar dinero, sino de transmitir visión. El patriarca o matriarca de cada familia escogía cuidadosamente a quién confiar el futuro, y esa persona, a su vez, se preparaba desde la infancia para asumir la responsabilidad. En algunos casos, los herederos estudiaban en las mejores universidades del mundo. En otros, aprendían directamente de sus padres en las mesas de negociación. Sin embargo, la clave de su éxito no fue solo el dinero. Fue su habilidad para moverse entre sistemas. Supieron adaptarse al comunismo en China, a la democracia en Corea del Sur, al capitalismo colonial en Singapur y a los regímenes autoritarios del sudeste asiático. Esa flexibilidad les permitió mantenerse a salvo cuando los gobiernos caían, las divisas se desplomaban o las guerras alteraban las fronteras. Pero, ¿acaso todo esto no genera resentimiento? ¿No hay quienes intentan desafiarlos, romper su dominio? Claro que los hay, pero enfrentarse a ellos es como intentar atrapar el viento. Nadie sabe con precisión dónde termina su influencia. Los bancos, las constructoras, los conglomerados industriales y las tecnológicas están tan interconectadas que, incluso si una familia sufre una pérdida, otra relacionada compensa el daño. En realidad, no compiten entre ellas tanto como parecen. Cooperan, se casan entre sí,
crean alianzas discretas. Son rivales en público, socios en privado. Un ejemplo de esta dinámica se encuentra en Corea del Sur, donde los chaebol, grandes conglomerados familiares como Samsung, Hyundai o LG, controlan gran parte de la economía nacional. La relación entre el gobierno y estas familias ha sido tan estrecha que algunos economistas afirman que Corea no sería la potencia tecnológica que es hoy sin su influencia. Pero también hay un costo: concentración de riqueza, desigualdad y corrupción sistémica. ¿Hasta qué punto puede un país depender de unas cuantas manos sin volverse frágil? Esa pregunta se repite en todo el continente. En Filipinas, la familia Ayala domina el sector financiero, inmobiliario y de telecomunicaciones. En Tailandia, los Chearabanont, dueños del grupo Charoen Pokphand, manejan desde alimentos hasta redes de distribución en varios países. En Indonesia, los Salim y los Hartono controlan conglomerados que han sobrevivido a dictaduras y crisis financieras. En cada caso, hay un patrón: discreción, influencia política y una conexión profunda con el tejido cultural de cada nación. Pero hay algo más que une a todas estas familias: la idea de responsabilidad colectiva. Mientras en muchos lugares el éxito empresarial se atribuye al individuo, en Asia el mérito se reparte entre generaciones. El apellido importa más que el nombre propio. Esa mentalidad, que puede parecer anticuada, es la base de su estabilidad. La reputación familiar es un activo que vale más que cualquier acción en bolsa. Por eso, aunque las nuevas generaciones se formen en Harvard o en Cambridge, rara vez rompen con las tradiciones de sus mayores. Ahora bien, surge una duda: ¿estas familias realmente benefician a sus países o solo los utilizan para fortalecer su poder? La respuesta no es simple. En muchos casos han contribuido al desarrollo económico, generando empleo e infraestructura. Pero al mismo tiempo, su control excesivo ha frenado la competencia y la innovación. Algunos gobiernos han intentado limitar su poder, aunque con poco éxito, porque, en realidad, los estados también dependen de ellos. Durante la crisis asiática de finales de los años 90, muchos países se hundieron en la recesión. Sin embargo, fueron precisamente estas familias las que, con su capital y sus redes internacionales, lograron estabilizar economías enteras. No lo hicieron por altruismo, claro está, sino porque su supervivencia dependía de ello. Pero, paradójicamente, ese rescate reforzó su dominio. Aquel episodio mostró que en Asia, el poder económico y el político son dos caras de la misma moneda. En China, por ejemplo, las familias vinculadas a las élites del Partido Comunista han creado sus propios imperios corporativos, aunque en apariencia todos los negocios pertenezcan al Estado. En la práctica, la lealtad familiar y la lealtad política se mezclan. Los hijos de funcionarios se convierten en ejecutivos, los primos en inversores, los cuñados en asesores estratégicos. Un sistema invisible de favores y reciprocidad mantiene en equilibrio esa estructura, y quien se atreve a romperla normalmente desaparece del mapa empresarial. Pero, ¿es sostenible este modelo en el siglo XXI? Con la globalización y las nuevas tecnologías, el poder ya no se concentra únicamente en los apellidos tradicionales. Los emprendedores digitales, los nuevos multimillonarios de la inteligencia artificial y las startups tecnológicas comienzan a desafiar ese legado. Sin embargo, incluso ellos terminan necesitando alianzas con las viejas dinastías, porque en Asia, los contactos, la confianza y la historia pesan tanto como la innovación. Lo curioso es que, aunque estas familias rara vez aparecen en la portada de las revistas, su presencia está en todas partes: en los centros comerciales, en las redes de telefonía, en los bancos donde la gente deposita su dinero, en los aeropuertos y hasta en los hospitales privados. Son como raíces subterráneas que sostienen un bosque que parece libre, pero que en realidad depende de un entramado oculto. ¿Y qué sucede cuando una de estas dinastías se derrumba? La historia ha mostrado que, incluso en esos casos, el vacío no dura mucho. Otras familias se adelantan,
compran sus activos, absorben sus empleados y reconstruyen el sistema bajo nuevos nombres. Es como si la estructura económica tuviera un mecanismo interno para autorregularse y mantener el equilibrio de poder, aunque cambien los rostros. Así, lo que empezó como un conjunto de apellidos poderosos se ha convertido en un sistema orgánico que define buena parte del destino económico de Asia. Pero todavía queda una pregunta sin respuesta. ¿Es posible romper ese ciclo sin desestabilizar el continente? La respuesta quizás aún no sea Kitty, ha escrito. Y mientras tanto, cada contrato, cada fusión, cada inversión extranjera que entra al continente pasa, de una forma u otra, por las manos invisibles de esas familias que han aprendido el arte de dominar sin reinar, de decidir sin hablar y de perpetuarse sin ser vistas. En el mundo corporativo asiático, cada decisión estratégica tiene una capa de profundidad que rara vez se percibe desde fuera. Las grandes familias no se limitan a invertir, anticipan tendencias, moldean mercados y a menudo determinan la dirección de la economía regional antes incluso de que los gobiernos actúen. ¿Cómo logran esto? La clave está en una combinación de inteligencia histórica, redes familiares y alianzas discretas con actores políticos. No es solo dinero, es influencia sostenida a lo largo del tiempo, donde cada movimiento tiene consecuencias calculadas décadas antes de que sean visibles. China ofrece uno de los ejemplos más claros. Las familias influyentes no solo poseen empresas en sectores clave como manufactura, energía o tecnología, sino que participan activamente en la planificación estratégica del país. Con la apertura económica, surgió un fenómeno que los economistas llaman dinastías económicas bajo control estatal. Familias que manejan grandes conglomerados, pero cuya supervivencia depende de mantener la confianza política. Esta relación de dependencia mutua asegura que las familias actúen dentro de los límites que el gobierno establece, pero también les otorga poder discreto sobre sectores enteros de la economía. Un caso interesante es el del sector tecnológico. Los descendientes de empresarios tradicionales no tardaron en comprender que la información digital sería el recurso más valioso del siglo XXI. Así, invirtieron en compañías de telecomunicaciones, software, inteligencia artificial y plataformas de comercio electrónico mucho antes de que se convirtieran en sectores dominantes. Mientras Occidente apenas comenzaba a explorar las posibilidades de la Internet comercial, Asia ya contaba con ecosistemas tecnológicos controlados por estas familias. Su ventaja no era solo capital, sino visión estratégica y paciencia. Podían sostener inversiones durante años sin esperar retornos inmediatos. En Corea del Sur, el fenómeno de los chaebol no solo afectó la economía, sino también la cultura del país. La obsesión por la excelencia, la eficiencia y la innovación fue impulsada en gran parte por la competencia entre estas familias. Samsung, Hyundai y LG no solo compiten en productos, compiten en influencia, en prestigio y en control de los recursos estratégicos del país. Esto ha llevado a un modelo donde la movilidad social depende en gran medida de la relación con estas corporaciones. Empleo, educación, conexiones profesionales, todo se entrelaza con su dominio. En Japón, la historia de los keiretsu es otro ejemplo de cómo las familias han logrado mantener su relevancia durante décadas. Las alianzas entre bancos, fabricantes y distribuidores garantizan que la riqueza se mantenga dentro de los mismos círculos. La tradición y la lealtad familiar son más importantes que la innovación por sí sola. Así, incluso frente a crisis económicas o cambios políticos, las familias japonesas han logrado mantener estabilidad y control discreto, asegurándose de que su influencia perdure generación tras generación. El sudeste asiático, sin embargo, ofrece un panorama más dinámico y diverso. En Filipinas, los Ayala no solo controlan bienes raíces y finanzas, su influencia abarca educación, salud y medios de comunicación. En Tailandia, los Chearabanon gestionan desde cadenas de supermercados hasta redes de telecomunicaciones. En Indonesia, los Salim y los Hartono
han construido imperios que abarcan alimentación, comercio minorista, banca y energía. Cada familia tiene su propia estrategia, adaptada a la historia y la cultura de su país, pero todas comparten un principio común: mantener el control a largo plazo mediante la diversificación y la discreción. Lo fascinante es que, aunque estas familias parecen operar en secreto, su influencia se siente en todos los niveles de la sociedad. Los bancos donde la gente deposita su dinero, los hospitales privados a los que acuden, los supermercados donde compran y las universidades a las que envían a sus hijos, todos están conectados, directa o indirectamente, a sus redes. Esta omnipresencia invisible crea una dependencia que no siempre es reconocida por la población. Se percibe como un sistema estable, confiable y necesario. Aún así, el control familiar no está exento de riesgos. Los conflictos internos son frecuentes. Decidir quién heredará el liderazgo de una empresa puede provocar tensiones que afectan la estabilidad del imperio. Algunos herederos se rebelan, otros buscan modernizar la estructura, y en algunos casos, la disputa familiar termina debilitando la posición de la dinastía. Sin embargo, la mayoría de las familias ha desarrollado mecanismos internos para manejar estos conflictos: consejos familiares, fideicomisos, estructuras de gestión profesional que permiten separar las disputas personales del funcionamiento corporativo. Otro factor clave es la capacidad de adaptarse a los cambios globales. Las familias asiáticas dominantes no solo han sobrevivido a guerras y crisis económicas, han sabido aprovechar la globalización y la digitalización para expandir su influencia más allá de sus fronteras. Invierten en startups internacionales, compran activos estratégicos en Europa y América y crean alianzas que les permiten influir en políticas comerciales globales. En muchos casos, el poder de estas familias trasciende las fronteras nacionales, convirtiéndolas en actores fundamentales del escenario económico mundial. Pero, ¿qué hay de la percepción pública? Las familias que dominan Asia se han convertido en maestros de la narrativa. Filantropía, patrocinio de universidades, inversiones en infraestructura y apoyo a campañas sociales son herramientas que no solo generan prestigio, sino que refuerzan la legitimidad de su poder. La población las percibe como pilares del progreso, aunque rara vez se cuestiona la magnitud de su influencia. Esa combinación de éxito empresarial, respeto cultural y filantropía estratégica asegura que su control continúe sin necesidad de coerción directa. Sin embargo, el equilibrio es delicado. La desigualdad que resulta de la concentración del poder económico puede generar tensiones sociales. Protestas, movimientos de justicia económica y demandas de transparencia comienzan a desafiar la autoridad de estas familias. Pero incluso en esos casos, la resiliencia de sus estructuras familiares les permite sobrevivir a los embates de la opinión pública. La tradición y la paciencia son tan importantes como el capital. Saben esperar a que las crisis pasen, mientras mantienen intacta su influencia estratégica. En China, la relación entre poder económico y político es particularmente compleja. Las familias influyentes no poseen independencia absoluta. Su supervivencia depende del favor del Partido Comunista. Sin embargo, dentro de esos límites, han encontrado maneras de expandir su poder de forma significativa. Controlan sectores estratégicos, manejan datos y crean alianzas globales que les permiten operar como verdaderos imperios económicos. Este equilibrio entre control estatal y autonomía empresarial es delicado, pero ha demostrado ser extremadamente efectivo. El impacto cultural también es notable. En Corea del Sur, por ejemplo, los chaebol no solo impulsan la economía, moldean la cultura popular, la educación y las aspiraciones de la juventud. Samsung y Hyundai no solo fabrican productos, son símbolos de identidad nacional, orgullo y aspiración. La influencia cultural refuerza la económica, creando un ciclo donde la percepción pública asegura la continuidad del poder familiar. En Japón, la tradición pesa aún más. Los keiretsu y las familias que los controlan combinan lealtad,
disciplina y visión a largo plazo para mantener el control. Incluso frente a la innovación tecnológica y la globalización, las estructuras familiares conservan relevancia porque saben equilibrar modernidad y tradición. Es un modelo que demuestra que el poder no siempre se ejerce mediante fuerza o visibilidad. A veces basta con persistencia, paciencia y discreción. El sudeste asiático, con su diversidad cultural y política, muestra la capacidad de adaptación de estas familias. Los Ayala en Filipinas, los Chearabanont en Tailandia, los Salim en Indonesia, todos han encontrado formas de integrar negocios, filantropía y relaciones políticas para mantener su dominio. Diversificación, alianzas estratégicas y control de la narrativa son sus herramientas clave. Su éxito no depende solo de la economía, sino de su habilidad para leer y moldear la sociedad a su alrededor. Pero, ¿qué ocurre cuando las nuevas generaciones cuestionan este poder? La globalización, la tecnología y la educación internacional han creado herederos con visiones distintas. Algunos buscan transformar las empresas familiares, otros desean alejarse por completo. Este cambio generacional plantea un dilema. ¿Cómo mantener la influencia sin alienar a quienes han heredado el poder? La respuesta, una vez más, se encuentra en la combinación de tradición y estrategia. Las familias exitosas permiten innovación, pero conservan el control sobre las decisiones críticas. En la era digital, la información se ha convertido en un recurso aún más valioso que el dinero. Las familias que comprendieron esto temprano han logrado consolidar su poder en sectores como la inteligencia artificial, el comercio electrónico y los servicios financieros digitales. Mientras que muchos emprendedores intentan conquistar el mundo con innovación disruptiva, estas dinastías lo hacen con paciencia, estrategia y redes preexistentes. No necesitan innovar de manera espectacular. Basta con anticipar tendencias y posicionarse de forma que el control sea inevitable. Incluso en momentos de crisis global, como pandemias o recesiones económicas, estas familias han mostrado resiliencia. Sus estructuras diversificadas y su influencia política les permiten adaptarse más rápido que corporaciones tradicionales. Mientras empresas medianas quiebran y economías se tambalean, los imperios familiares ajustan sus estrategias y consolidan su poder. Esto refuerza un principio que pocas veces se cuestiona. La estabilidad de Asia, en muchos casos, depende de estas familias. Pero esta dependencia tiene un costo. La concentración del poder económico genera desigualdad, limita la movilidad social y puede afectar la innovación al desalentar la competencia. Sin embargo, la historia ha demostrado que estas familias saben gestionar estas tensiones. A través de filantropía, inversión en educación y patrocinio cultural, mantienen una imagen pública favorable que protege su influencia. Por otro lado, la interconexión global crea oportunidades y riesgos inéditos. Las alianzas internacionales permiten expandir el alcance de sus imperios, pero también los exponen a crisis externas, regulaciones internacionales y competencia extranjera. La habilidad de navegar estas aguas depende de su visión estratégica, su experiencia histórica y, sobre todo, de mantener redes sólidas de contactos y relaciones políticas. Así, mientras el mundo exterior percibe solo empresas exitosas y nombres reconocidos, las familias que dominan Asia operan en un nivel mucho más profundo. Sus decisiones afectan mercados, regulaciones, cultura y, en última instancia, la vida cotidiana de millones de personas. Esta influencia invisible, cuidadosamente gestionada, asegura que su poder no dependa de la percepción pública, sino de la solidez de sus estructuras y la continuidad de sus estrategias. La pregunta que surge entonces es inevitable. ¿Podrá alguna vez romperse este ciclo? Con el avance tecnológico, la presión social y la globalización, los modelos tradicionales de poder enfrentan desafíos sin precedentes. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que estas familias saben adaptarse, reinventarse y persistir, manteniendo un equilibrio delicado entre tradición, innovación y control.
En definitiva, las familias que dominan Asia no son simplemente empresarios ricos, son arquitectos de sistemas económicos, culturales y políticos. Su poder, muchas veces invisible, define la estabilidad del continente y moldea la vida de sus ciudadanos. Y mientras las generaciones futuras aprendan a combinar visión estratégica con tradición, es probable que este patrón continúe, adaptándose a los nuevos tiempos sin perder la esencia de su influencia. A medida que Asia avanza en el siglo XXI, la influencia de estas familias sigue siendo tan sólida como siempre, pero con matices nuevos. Ya no basta con controlar la industria, la banca o la tecnología. El poder se mide también en términos de reputación, percepción pública y capacidad de adaptación. Cada decisión estratégica se toma con un doble cálculo: el impacto inmediato y las repercusiones a largo plazo, porque la historia ha demostrado que incluso un pequeño error puede alterar décadas de dominio silencioso. El control de la información se ha convertido en una de sus herramientas más valiosas. No solo se trata de datos financieros o inventarios industriales, sino de la manera en que la sociedad percibe el mundo. Medios de comunicación, redes sociales, plataformas digitales y estudios de mercado se han integrado en su estrategia. Así, la narrativa de progreso, innovación y filantropía se convierte en un escudo frente a críticas y desafíos, asegurando que la influencia de la familia se mantenga intacta aunque el entorno cambie. Pero la era digital también ha traído nuevas amenazas. Las criptomonedas, las fintech y las plataformas descentralizadas representan oportunidades que no dependen de los grandes conglomerados familiares. Jóvenes emprendedores con ideas innovadoras pueden crear empresas que desafíen estructuras centenarias, aunque rara vez logran hacerlo sin establecer algún tipo de alianza con los clanes tradicionales. Así, el poder se adapta, no se pierde, solo se transforma en nuevas formas que parecen modernas, pero que siguen guiadas por principios de control y visión estratégica. En Japón, los keiretsu han logrado mantener su influencia mediante la modernización discreta. Aunque muchas de sus operaciones ahora son tecnológicas, siguen manteniendo vínculos estrechos con bancos, fabricantes y distribuidores, asegurando que la riqueza y el poder no se dispersen. La paciencia, la tradición y el respeto por la jerarquía son sus principales armas. No necesitan aparecer en titulares, porque saben que el verdadero poder se ejerce en los corredores silenciosos donde se negocian decisiones críticas. Corea del Sur, por su parte, sigue mostrando cómo el poder familiar puede moldear la identidad cultural de un país. Los chaebol no solo producen tecnología y bienes de consumo, sino que también impulsan la música, el cine y la moda. Su influencia es tal que la sociedad percibe su éxito como un reflejo del progreso nacional. Así, la lealtad a estas familias se convierte en un valor compartido, consolidando su dominio a través de generaciones y manteniendo un equilibrio entre mercado, política y cultura. En China, las familias influyentes se han adaptado al control estatal, pero sin perder su capacidad de decisión estratégica. Controlan sectores clave como energía, manufactura, tecnología y servicios financieros, operando bajo la supervisión del gobierno, pero utilizando su ingenio para anticipar tendencias y expandir su influencia global. La relación entre poder político y económico es delicada, pero ha demostrado ser extremadamente efectiva. Ambas partes dependen mutuamente, y eso crea un equilibrio que permite prosperar incluso en medio de crisis económicas y políticas. En el sudeste asiático, las familias han combinado negocios, filantropía y relaciones políticas de manera estratégica. Los Ayala en Filipinas, los Charavanont en Tailandia, los Salim y los Hartono en Indonesia han construido imperios que abarcan comercio, banca, educación y telecomunicaciones. Su éxito depende tanto de la diversificación como de la discreción. Mantener la estabilidad social, invertir en educación y fortalecer la reputación pública son tan importantes como las ganancias financieras. Estas familias entienden que su poder no se mide solo en riqueza,
sino en capacidad de influencia sostenida y percepción pública. La filantropía y la participación social cumplen un papel fundamental. Las fundaciones familiares, los programas educativos, las donaciones culturales y las inversiones en salud pública crean una percepción de responsabilidad y compromiso con la sociedad. Esto no solo protege su reputación, sino que también refuerza su posición de liderazgo, asegurando que cualquier crítica o desafío se enfrente con una narrativa de aporte positivo. La imagen pública se convierte en un activo estratégico tan valioso como cualquier participación accionarial. El desafío de las nuevas generaciones es otro factor crucial. Los herederos educados en universidades internacionales y expuestos a la globalización cuestionan los métodos tradicionales de control. Algunos buscan modernizar la gestión empresarial, otros quieren innovar, y algunos optan por distanciarse por completo. La vulnerabilidad de las familias para integrar nuevas ideas sin perder el control es lo que determina la continuidad de su poder. La combinación de tradición, visión estratégica y apertura limitada a la innovación asegura que la influencia se mantenga, aunque adaptándose a los cambios del entorno. En la era digital, la información y los datos se han convertido en los activos más valiosos. Las familias más poderosas han invertido estratégicamente en inteligencia artificial, comercio electrónico, plataformas de pago y análisis de datos. Su ventaja no radica únicamente en la inversión financiera, sino en su capacidad de anticipar tendencias y consolidar posiciones clave en sectores emergentes. Mientras los nuevos emprendedores luchan por destacar, estas dinastías logran posicionarse de manera que sus decisiones dictan, sin que nadie lo perciba, el rumbo de industrias enteras. Incluso frente a crisis globales, como pandemias, recesiones económicas o conflictos internacionales, estas familias han demostrado resiliencia. Sus estructuras diversificadas y su influencia política les permiten adaptarse con rapidez. Mientras muchas empresas medianas quiebran y economías se tambalean, los imperios familiares ajustan sus estrategias, consolidando su poder y asegurando que su presencia siga siendo indispensable para la estabilidad regional. Pero la concentración del poder económico no es una estrategia sin riesgos. La desigualdad, la limitación de la movilidad social y la percepción de favoritismo generan tensiones. Sin embargo, la experiencia histórica ha enseñado a estas familias a gestionar esos desafíos a través de narrativas de progreso, inversión social y filantropía estratégica. Mantener la percepción pública favorable es tan importante como sostener los negocios. Sin la confianza de la sociedad, incluso la estructura más sólida puede debilitarse. Las alianzas internacionales han transformado la manera en que se ejerce el poder familiar. Las inversiones transfronterizas, las compras estratégicas y las asociaciones globales permiten expandir la influencia más allá de las fronteras nacionales, pero también exponen a riesgos regulatorios y económicos. La habilidad para gestionar estas relaciones, prever tendencias globales y mantener conexiones estratégicas es lo que distingue a las familias que logran consolidar imperios sostenibles de aquellas que desaparecen tras una crisis. En este escenario, el control económico, cultural y político se entrelaza de manera casi indetectable. Las decisiones de inversión afectan la percepción pública, la política influye en la economía y la reputación familiar sostiene la estabilidad social. Es un sistema complejo que ha evolucionado durante siglos, adaptándose a cambios tecnológicos, políticos y culturales, pero cuyo núcleo permanece centrado en la familia, la tradición y la visión estratégica a largo plazo. El impacto cultural de estas familias es tan significativo como el económico. En Corea del Sur, Japón y China, su influencia moldea la educación, los medios de comunicación y el entretenimiento, creando un ecosistema donde la identidad nacional, la innovación y la estabilidad económica dependen en gran medida de su presencia. Su capacidad para integrar negocios y cultura refuerza su legitimidad y asegura la continuidad del poder
en un entorno cambiante. Aún así, la pregunta persiste. ¿Qué ocurrirá cuando las nuevas generaciones deseen romper con los modelos tradicionales? Las familias dominantes han aprendido a anticipar estos desafíos. Permiten innovación controlada, profesionalizan la gestión y establecen estructuras que equilibran tradición e independencia. La continuidad del poder no depende de la imposición, sino de la adaptación estratégica y la habilidad para incorporar cambios sin comprometer la influencia central. En última instancia, las familias que dominan Asia han demostrado que el poder más efectivo no es visible ni ostentoso. Su influencia se ejerce de manera silenciosa, a través de la combinación de tradición, estrategia, inversión y control de percepción. Manejan economías enteras, moldean culturas y aseguran la estabilidad regional sin necesidad de proclamarse líderes. Su éxito radica en la paciencia, la visión a largo plazo y la capacidad de adaptarse a cada nuevo desafío, manteniendo siempre la esencia de su dominio. Así, mientras el mundo exterior percibe empresas exitosas, nombres reconocidos y logros individuales, la realidad es que detrás de cada movimiento estratégico, de cada innovación tecnológica, de cada inversión significativa, operan estas familias, invisibles para la mayoría, pero omnipresentes en la vida cotidiana. Han construido un sistema de poder que combina riqueza, influencia y cultura, asegurando que su legado perdure durante generaciones. Y quizás el mayor misterio de todos no sea cómo lograron dominar la economía asiática, sino cómo han logrado mantener esa dominación a lo largo del tiempo. Porque en Asia, la historia enseña que el verdadero poder no se proclama, se sostiene en silencio, se multiplica en secreto y se transmite con cuidado, asegurando que cada generación aprenda a ejercerlo con la misma astucia que sus antecesores. El relato de estas familias no es solo un estudio económico, sino un testimonio del ingenio humano, la paciencia estratégica y la comprensión profunda de la sociedad. Es la historia de cómo unos pocos apellidos han dado forma al destino de un continente, demostrando que el poder verdadero no se mide en dinero o títulos, sino en la capacidad de influir, adaptarse y perdurar. Mientras el siglo XXI avanza, estas dinastías continúan moviendo las piezas del tablero económico, político y cultural de Asia. Su influencia silenciosa sigue siendo un factor determinante en el desarrollo del continente, y aunque los desafíos globales cambien las reglas del juego, su habilidad para adaptarse asegura que el legado familiar siga vivo. La historia, la estrategia y la discreción siguen siendo sus aliados más poderosos. Y mientras esas cualidades permanezcan, el poder de las familias asiáticas continuará moldeando la vida de millones de personas.